Aquí comienza Buenos Días América, un programa de culturas, libros, poesía y arte. Desde el río hasta la montaña, desde la montaña hasta el mar, por el 107.7 de la frecuencia modulada. 7 Norte Radio. Aún tenemos radio. Y volvimos, finalmente. Buenos días, América. La verdad es que nunca me fui de acá. Pero bueno, vamos a comenzar un nuevo programa de Buenos Días, América. Saludamos a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando hoy día a través de nuestra señal 107.7 de la frecuencia modulada para la zona norte de Santiago, y a todos quienes nos van visitando a través de nuestra señal por Instagram, @7norteradio. Y hoy día tenemos una entrevistada, como siempre, todos nuestros entrevistados muy especial. Estamos con Jessica Lillo Acuña. Hola Jessica, muchas gracias por venir. Tania. Gracias por la invitación. Estoy muy encantada y muy emocionada también de estar acá en este espacio. Buenísimo, sí. Exacto. Y vamos a hablar sobre su trabajo escritural y sobre su libro infantil La Recolectora de Recuerdos, que tenemos acá. Después cuando editemos el programa vamos a poner la foto para que el resto de la gente lo vea, porque aquí jugamos y no se ve muy bien, pero bueno. Contarles que Jessica es feminista, orientadora familiar de profesión y activista por los derechos sexuales y reproductivos. Jessica, bienvenida. Cuéntame, ¿cómo pasaste de acá, de esta profesión, a escribir? Pero tengo que decir algo antes, que me dijeron mucho que dijera que tú perteneces al movimiento Salud en Resistencia. Sí. Y desde ahí, de ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Hay distintas actividades y profesiones que se van topando en el movimiento. Claro, ahí en el movimiento la verdad es que se reúnen varias personas con distintos intereses, de distintos lugares y también de distintas profesiones, o quehaceres, digamos, oficios también. Y dentro de todo eso estoy ahí yo también participando. Llegué a este espacio por una amiga que participa hace muchos años en el movimiento, que es Cecilia, y con ella, que me invitó a participar, conocí al resto de los integrantes y ahí hemos hecho una muy bonita fundación, muy bonito también movimiento, muy comprometido, con harto trabajo, con harto también, digamos, que uno pone todo lo que tiene que ver con lo que uno sabe desde los conocimientos, pero también todas estas pasiones que uno tiene, que son la literatura, el arte. Hay mucha gente que hace cosas muy interesantes, muy bonitas. ¿Y qué te llevó a ti a escribir? ¿Qué te acercó a la literatura? Mira, siempre me gustó mucho leer de chica, era como súper buena para leer, y creo que ese espacio de la literatura en algún minuto fue un poco un refugio también. Fue un espacio de mucho refugio, un poco para paliar o mediar, digamos, con la realidad que yo en aquel minuto estaba viviendo como niña, en el fondo. Y cuando ya estaba más grande, me acerqué a algunos espacios donde veía o tenía contacto con gente que escribía, pero nunca me había como decidido yo personalmente a escribir. Y en un taller que fue no de escritura, sino que fue un taller feminista con temáticas de mujeres, qué sé yo, que fuimos analizando hace muchos años atrás, sentí como una necesidad de escribir lo que me iba pasando estaba en ese proceso de talleres con otras mujeres, y
lo leí como al final de este proceso y nos dijeron, oh, qué bonito, qué bueno. ¿Ya? Y yo dije, sí, es que tengo algunas otras cosas que había escrito, y como que nunca se las había mostrado a nadie. Y ahí empezó un poco a, oye, lee nuevamente lo que escribiste, qué sé yo, y ahí fui escribiendo. ¿Ya? Y se fueron dando otros proyectos y otras cosas, pero fue muy así de un poco ir develando eso que internamente uno tiene y que no tiene mucha intención de mostrarlo, o quizás piensa, o pensaba yo en ese minuto, que no era muy importante para el resto. Suele pasar eso al parecer a los escritores, ¿ah? Sí. Oye, ¿y cómo fue este proceso de escribir? ¿Te formaste en algún taller? ¿Te leíste algunas herramientas o te lanzaste nomás? Mira, ¿O totalmente instintivo? me lancé un poco, pero también estuve harto tiempo en un taller del Grey Azul, con otras compañeras y compañeros, ahí un poco perfeccionando la escritura, y aprendí mucho también con algunas compañeras en esto de ir pasándole los textos para que te los revisen, te hagan la retroalimentación, pero algo muy simple, no algo, digamos, que he estudiado para ello, porque ha sido algo que he hecho más bien en momentos de que tengo más tiempo para hacerlo, porque me dedico a laboralmente, soy funcionaria pública, y ahí en otros temas también, que están muy ligados todos, porque también trabajo en el área de la sexualidad, entonces se van como ligando los temas y los espacios también. Exacto. Pero para escribir creo que también hay que tener como cierta disciplina, digamos, los tiempos para dedicarse a esto. Entonces yo generalmente lo hago cuando estoy muy inspirada, cuando busco esos momentos de conectarme conmigo y escribo, o genero algún proyecto con mis amigas o compañeras. Claro. Bueno, y tengo este libro, que es el primero que tú publicaste, que se llama Resueltas, Sí. que es una compilación. Háblame sobre es un libro qué es este maravilloso. libro, para la gente que lo está escuchando, ¿de qué trata? Mira, este libro es muy bonito y además es muy especial para mí porque nos juntamos 5 mujeres que no nos conocíamos todas, teníamos amistades como medias bilaterales unas con otras, qué sé yo, y nos juntamos las 5 porque teníamos como la idea y las ganas de publicar lo que habíamos escrito. En ese tiempo, cuando hace muchos años atrás escribimos este libro, como 6, 7 años atrás parece, más o menos, no era muy barato hacerlo, en el 2000, imagínate. Claro. Era bastante caro editar un libro. Y la intención, primero que todo, fue juntarse para poder en colectivo hacerlo. Y empezamos a hacer un trabajo de selección primero de los trabajos que teníamos. ¿Ya? Y nos juntábamos en mi casa, en algunos de estos espacios literarios que tenía cada una por ahí, y empezábamos a mirar, me acuerdo, con la proyectora, poníamos, sí, súper ahí, pero fue medio tenso porque ninguna quería que le tocaran mucho sus poemas, Claro. sus escritos, qué sé yo, y ahí es bien interesante cómo además esa defensa por esa coma, esa palabra, esa rima que iba ahí, también iba detrás toda una historia, cómo lo escribí, es que yo defiendo que esa frase quede, porque lo escribí en un momento en que estaba, o esto me conectó. Entonces fue también un proceso de conocimiento de nosotras 5, muy profundo, muy bonito, porque no es solamente conocerte y hacer amistad con alguien, sino que es conocer también la vida de las mujeres, porque este libro se fue relatando como los momentos que viven las mujeres, y que a pesar que etariamente o generacionalmente podemos ser muy distintas, lejanas, muchas de nuestras propias historias, propias del patriarcado, nos acercan mucho. Exacto. Y se tocan en algunas esquinas. Entonces no es necesario que tengamos la misma edad, o que hubiésemos nacido en el mismo lugar, o que seamos de la misma, no sé, los mismos espacios, sino que esas historias que suelen pasarle a las mujeres las compartimos. Y eso nos pasó mucho con este libro, a medida que íbamos mirando los poemas de cada una, esas historias profundas, muchas veces más bien dolorosas, digamos, y cómo fuimos saliendo de ahí. La relación con los hijos, también la vida de pareja, el cómo tú te haces mujer, no desde lo sexual, sino que cómo te va la sociedad también disciplinando en qué son las mujeres. Exacto. Y cómo deben comportarse. ¿En qué casilla? ¿En qué casilla? Y cada uno de los poemas va contando un poco esas mujeres que finalmente terminan
resueltas, como Sí. resueltas, Sí. y resueltas también, porque ya éramos grandes y creo que este libro nos ayudó a entendernos también, a comprendernos y a ser menos punitivas entre nosotras mismas. Creo que ahí, ahora, nos tomó mucho tiempo que nos peleamos muchas veces entre medio, ¿sí? Suele suceder entre escritores, lo sé. Pero finalmente vio la luz este libro y creo que para nosotras 5 marcó una tremenda experiencia del trabajo colectivo, de la generosidad de poner lo que tú sientes también, porque es un poco desnudarte cuando tú escribís. Por eso creo que cuesta cuando uno escribe mostrar finalmente eso. Pero pasa que nosotras generosamente en ese espacio que construimos colectivamente, cada una puso su historia, su vida, sus narraciones de lo que veía y sentía en algún minuto, y genera este libro con esas selecciones de poemas y unos cuentos de otra compañera que es la Jessica Vega, preciosos. Oye, bueno, es lo hermoso de la literatura, que genera comunidad finalmente. Sí. No es necesario conocerse, como tú bien decías, ni tener los mismos rasgos, ni las mismas historias, pero seguro es un punto de encuentro, Sí, finalmente. Oye, y acá tú escribiste poesía. poesía. Sí. ¿Cuál es tu aproximación hacia la poesía? ¿Por qué elegiste ese medio? Porque creo que, no sé si lo elegí, ¿ya? Claramente, porque cuando escribía como en corto, o sea, me salía como el poema. Siempre decía yo, son escritos, no son poemas, porque tienen muchas fallas técnicas, pero bueno, con el tiempo lo fui mejorando eso. Y creo que siempre sentí como muy visceral todo, muy corporal y muy, como que me salía un poco, como que era esa necesidad, yo creo, de tirar para afuera nomás. Claro. Entonces, son poemas muy conectados con la corporalidad, un tanto, digamos, brutales o desgarradores en algunos casos, que van saliendo nomás como eso. Y así empecé a escribir y escribía esta poesía más bien desde ese lugar. Y siempre me cito, o me ubico en una poesía o en tipos de escrituras que son más bien marginales, porque no necesariamente uno tiene que saber tanto de literatura o saber escribir, digamos, como un literato, Claro. para poder decir esto. Yo creo que las mujeres tienen que escribir, aunque no sepan escribir en la metáfora de la escritura. Exacto. Porque ahí hay historia, ahí hay vida y historias narradas desde otros lugares, desde otras corporalidades que somos las mujeres, que vemos el mundo y porque estamos situadas en lugares distintos, Sí. que no necesariamente nos acercan a esta parte más nuclear del mundo. Siempre estamos como por las orillas mirando las cosas, escribiendo cuando podemos, como podemos, En los tiempos que se pueden. en los tiempos que se pueden, y como un poco a veces pidiendo permiso para hacer lo que queremos, porque siempre da la culpa de que no estamos para los otros. Entonces hay mucho aquí que tiene que ver con eso, y que yo creo que nos pasa por el cuerpo, o a mí particularmente me pasa por el cuerpo, porque es mi historia de vida en el fondo. No, quizás todos los poemas no hablan de mí, no, pero tienen que ver conmigo, Por supuesto, de alguna forma. pasan por tu filtro también, por tu Claro. perspectiva. Oye, y a mí me interesa un tema que siempre le pregunto a los escritores sobre sus procesos de creación. ¿Tú tienes tú algún método? ¿Ordenas la casa antes de sentarte a escribir? ¿O te fumas un cigarro? ¿O tienes algún tipo de tip así como que tú puedas... Como el rito, dices tú. Sí, exactamente. El rito. El rito. El rito. para escribir. ¿O no tienes ninguno? No tengo ninguno, pero en general se da cuando estoy como con mucho pensamiento interno, en realidad, Ya. con mucho... ¿Como un desahogo? sí, puede ser, y con mucha emoción, mucha emotividad, mucho sentimiento que me empieza como a dar vuelta y me pone inquieta y me genera una necesidad de decir algo. Quizá esas veces que he escrito cosas como muy profundas han tenido que ver también con cerrar proceso o decirle algo a alguien de alguna forma. Creo que tiene que ver con eso. Quizás me cueste más expresarlo y menos decirlo a través de eso. Claro. Creo que puede ser una forma, porque las veces que
he escrito cosas que me han gustado mucho, que han sido muy importantes para mí, han sido como en esos procesos, digamos. Perfecto. Entonces ha sido muy revuelta, Sí. muy convulsionada. Es una manera de comunicar, ¿no? Finalmente. Sí, puede ser eso. Sí. Bueno, quiero dejar el libro, el infantil, para el segundo bloque. Entonces, preguntarte, ¿cómo fue la publicación de este libro? Porque ya sabemos cuál fue el proceso, pero ¿cómo llegaste finalmente al físico? Mira, el físico... Es muy difícil porque tú publicar acá, porque la gente que nos escucha a lo mejor no tiene idea de los procesos que uno pasa Sí. cuando tiene que publicar. A lo mejor hay un montón de gente que está en su casa así como, yo también escribo, pero ¿qué hago? Claro. ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, fue una experiencia bien accidentada en varios procesos de esto, porque nosotras, una vez que armamos esta maqueta, digamos, esto es lo que queremos que salga publicado en el libro y de esta forma, le pedimos a algunas personas, todo con colaboración, ¿sí? Como la autogestión, todo de autogestión, que nos mirara el libro, lo revisara y nos diera su opinión y nos hiciera la retroalimentación para mejorar todas las cosas técnicas que pudieran mejorarse, que no fuera algo de mala calidad en ese sentido, que también fuera algo bonito y que pudiera ser un aporte. Claro. Tuvimos gente que lo miró y dijo, no, debo decirlo, debo ser sincera en eso. Otra gente dijo, sí, pero mira, cuando de acuerdo a los tiempos, bueno, ya Ya. está. Y otras dijo, no, yo lo tomo, Ya. yo lo hizo. Bien. Y lo hizo fantástico, muy generosa, muy linda. Después Es una autopublicación. es una autopublicación. Entonces todas ahí dijeron, publiquémoslo a fin de mes cuando nos paguen. Oye, es caro publicar acá en este país. Sí. Sí. En ese tiempo sobre todo era súper caro. Ahora también. es un poquito más barato porque está más la inteligencia artificial. No, están estas cosas de La digital. todo lo digital, qué sé yo. Entonces se hace a través de estos procesos que son mucho más fáciles. Ya no se hacen estas planchas que se Sí. hacían. Lo que pasa es que antes se imprimía en offset. Sí, Básicamente. Claro. Entonces los tirajes eran 500 ejemplares por lo bajo, pero ahora ya después de la introducción de la digital uno puede sacar de Todo 2 lo que es ejemplares, digital, 1 ejemplares hasta los que quiera y reimprimir al mismo valor. Claro, entonces fijamos una fecha para poner las lucas y se lo mandamos a una amiga que lo imprimió en su imprenta a un costo que nos fuera Ya. cómodo a todo y sacó toda la edición entonces autoeditado también. Okay. Pero revisado por las amigas, varias amigas, cada una le pasó sus poemas también a otras amigas, entonces tuve una red de hartas mujeres que participaron en este libro y le pedimos a la Kena Lorenzini que nos hiciera el prólogo porque queríamos contarle la historia y ella también se enganchó mucho, la Kena, con la historia del libro, cómo estaba hecho, cómo las mujeres se habían organizado para hacer esto, conocernos a cada una de nosotras también, entonces todo tenía lo empezamos como a mirar así como... Todo empieza a tomar sentido. A tomar sentido. Sí. Bueno, estamos conversando en Buenos Días América con Jessica Lillo a propósito de 2 de sus publicaciones. Vamos a ir a una tanda musical y luego volvemos para hablar sobre la recolectora de recuerdos. Hoy estamos con Jessica Lillo, acá conversando sobre su obra escritural. Hablamos sobre su libro colectivo Resueltas, un libro hecho por 5 mujeres. Sí. Así que ahora vamos a hablar sobre la última producción tuya, La recolectora de recuerdos, publicado por Editorial Cafuné. Sí. Sí, y es un libro infantil. Cuéntame. Hoy fue un giro, pero primero sí, me imagino. ¿De qué se trata el libro? Mira, este libro infantil cuenta la historia de esta chinita que se llama Bilú y ella tiene una dificultad, digamos, que en algún minuto de su vida, cuando era muy chiquitita, se da cuenta que tiene una foto de su mamá, pero que está difusa, muy borrosa. Y no la conoció. Entonces ese recuerdo ella va sintiendo que se va a perder en algún minuto, porque es papel y se ve cada vez más borroso con el tiempo, tanto que ella lo tenía guardado ahí. Y
Y eso me entristece mucho. Y ahí empieza una aventura de ella, en cómo esta tristeza que a ella le dan, no tener estos recuerdos y tener esta fotito tan difusa. Y se lo comenta a sus amigos y ellos se les ocurre una idea genial. ¿Ya? A sus Muy amigos bien. bichitos también. Todos bichitos, porque esto está instalado en un espacio muy pequeño de un patio. Ya. Ellos viven ahí en este espacio muy de miniaturas de caracoles, Sí. oruguitas, las chinitas, qué sé yo. Y estos amigos geniales, el caracol, la oruga, qué sé yo, se les ocurre una idea pero genial para ayudar a su amiga a que no estuviese tan triste. Claro. Y esto es muy bonito porque es una historia que tiene que ver con el rescate de la memoria, pero esta responsabilidad que tenemos como sociedad de hacer el rescate de la memoria. Exacto. Que no es solamente una memoria que tienen que, como digamos, como herencia, rescatar las personas directas, familiares, qué sé yo, sino que es una responsabilidad social, es una responsabilidad de la comunidad. Y si yo tengo esa historia, o tengo un pedacito de esa historia de alguien, tengo la responsabilidad de contarla. Sí, de donde sea. Porque ese pedacito de historia, desde el lugar que yo quiera contarla, es mi relación con ese otro que además le da esa corporalidad de existencia y de identidad a alguien que en algún minuto existió y pasó por ahí. Exacto. Por la vida, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con la importancia de que los niños conozcan sus historias, la importancia de hablar de las cosas que nos cuestan y cómo todos podemos contribuir a que esas historias de nuestros niños, especialmente niños y niñas, sea un espacio colectivo, de construcción colectiva. Porque la historia la construimos entre todos y todas, entonces, y todos tenemos algo que decir de esa historia. Sí. Y desde el lugar que sea, porque creo que algo ahí siempre me rondó de que particularmente con amigos que ya no están, todos quisiéramos y todos en algún minuto escribimos algo de un amigo en particular. ¿Ya? Y todos decíamos, oye, pero eso es tan tuyo, tan personal. Sí, tienes la relación con ese. Claro. Por eso es importante que independiente de donde tú estés, cuentes esa historia, escribas esa historia, porque es ese momento con esa persona. Sí. Porque puede ser distinto para los otros, nunca va a haber una pura versión, digamos, de esa historia. Entonces eso es como muy bonito y creo que este libro que ha tenido mucho éxito y sobre todo, Sí. fíjate tú que ha tenido mucha, muy buena llegada con la gente no necesariamente tan pequeña. Claro, sí, es que Hace mucho sentido a la gente más grande. sí. Y quienes lo han leído para sus hijos dicen, wow, o sea, que... Sí, es que a veces se nos olvida la importancia de un poco lo que tú decías al principio sobre esta cosa de publicar o no publicar, de exponerse o no exponerse, ¿no? Pero se nos olvida también la responsabilidad que tenemos de exponernos, Sí. precisamente no por nosotros, sino por el otro. Sí. Entonces eso queda muy hermosamente reflejado en la historia de este libro. Me dio mucha pena cuando lo empecé a leer y vi que se le iba borrando la foto de la mamá. ¡Oh! Y no había más. Y no había más. y No había más. Muchas Oh, gracias. qué rico. No, sí, está bien, gracias. Qué rico. Un tecito porque Sí, está muy les frío. contamos Está acá en el súper frío. estudio ya empieza a bajar la temperatura y nos congelamos. Pero está muy Sí, acogedor. muchas gracias ahí a la producción. A la producción. Oye, yo vi una entrevista en donde decían que estas historias tenían un argumento verídico, Sí. ¿sí? Es por lo mismo que estábamos hablando que decidiste trabajarlo de esta manera. ¿Por qué para niños un tema tan importante como el rescatar la memoria de una persona? Creo que tiene que ver con esto que efectivamente conversábamos hace un rato, que son las experiencias personales, las ganas de decir algo, pero ¿cómo lo digo? Esta historia es una historia basada, digamos, como las películas basadas en un hecho real, de una sobrina nuestra muy querida que se suicida muy joven, a sus 18 años, y ella tenía una chiquitita, Okay. que no la conoció, o sea, tenía 3, 4 meses más o menos cuando ella toma esta decisión, Claro. digamos, drástica. Una chica hermosa, dirigente,
del Carmela Carvajal, en todo el movimiento del 2011, así como intenso toda ella. Y bueno, queda embarazada y todo el Estado y todo rebota con sus políticas públicas ineficientes y todo llega tarde. La hora del psiquiatra, la hora para el jardín infantil, todo falla en esta cadena de cosas terribles que terminan en una consecuencia tan drástica en la que ella decide. Por muchas cosas judiciales no volvimos a ver a su bebé. Se fue con la familia del padre. Y yo dije, ¿qué compromiso? O sea, yo tengo un compromiso acá, de contar esto. Porque puede ser que su familia, por muchas situaciones, y es un supuesto obviamente, cuenten o cuenten, ya son decisiones de cada familia, pero yo sí quiero que ella en algún minuto sepa esta historia, digamos. Claro. Yo sí quiero que sepa que esta mujer maravillosa existió. Sí. Y fue una tremenda dirigente y fue una mujer hermosa que la amó además. Exacto. Porque hay muchas cosas que quedaron ahí de que la amó profundamente a su chinita, digamos. Claro. Y estaba con todos estos pensamientos y emociones muy revueltas. Conversé con muchas amigas, psicólogas, hice una investigación. Esto me tomó mucho tiempo porque también era algo que me pasaba muy profundamente por el cuerpo. A todas quienes rodeamos, a nuestra querida niña, nos afectó mucho. Entonces toma su tiempo esto. Sí. Y cuando me decido que tengo que hacer algo, escribir algo tengo que... ¿Cómo cuento esta historia? Nace este personaje y digo yo, claro, es distinto cuando tú lo cuentas con animalitos a cuando lo cuentas con personas. Yo no quería que se pareciera a nadie, pero sí que tuviera cosas que a quienes la conocieron o a quizá hiciera sentido. Y así nace este personaje que es muy, muy parecido e ilustrado en la intensidad, en la pasión, en lo divertida que, en lo así como siempre como muy aventurera, digamos, esta chinita. Y nace este personaje y nace desde ahí, de esta necesidad tremenda de contar esta historia a alguien que no sé si la va a leer, no sé, pero esperamos. Pero está. Está ahí, está disponible para que, sepa que es para ella. Sí, qué hermosa historia. Oye, yo escuché también que hablabas que te gustaba escribir sobre personajes desde los márgenes. Sí. Pues, háblame sobre eso. ¿A qué te refieres con esto? Mira, más que escribir de los personajes... o buscar esas historias. Es como buscar esas historias. Y esas historias que están ahí muy invisibilizadas, digamos. Porque en el caso particularmente de este cuento infantil, son historias que son, digamos, son parte de la periferia, quizás de la vida de personas comunes y silvestres, que quedan ahí invisibilizadas por muchas situaciones, pero que tienen mucho que entregar, que tienen mucho que decir. Y que no siempre se puede decir porque no tienes el medio económico, porque no tuviste la plata quizás para sacar el libro, o tuviste que simplemente se quedó en una idea, o a nadie le importó también. Claro. Y que creo que es lo más común, parece. Sí. Y yo creo que esas historias tienen que ser contadas, y tienen que ser contadas de la forma que se puedan ser contadas. ¿Te das cuenta? O sea, si yo tengo para sacar la fotocopia, o tengo para escribirlo, si lo tengo que escribir en el Instagram, lo escribo yo. Hay que escribir donde sea y hay que proyectar eso. O sea, y por eso esas historias me interesa rescatarlas, me interesa cuando voy a los colegios y a presentar el libro, más que la historia misma, que puede ser impactante, cuando uno ya la conversa más en profundidad de qué está construida esta historia. Lo interesante es aquí cómo alguien que quiere contar algo lo cuenta y lo hace posible. Y lo hago posible por la ayuda de muchas personas, no por
propia posibilidad, digamos, sino que porque tengo muchas amigas y amigos, porque gente que le interesa la literatura, porque gente que es solidaria entre mujeres, somos una red tremenda, porque va haciéndose comunidad en el fondo. Exacto. Por eso podemos escribir y por eso pudimos sacar el libro, ¿te das cuenta? Sí. Y lo podemos presentar porque es una cadena de solidaridad que le importa la memoria, que le importa que esto trascienda, porque es una memoria que además tiene identidad, que tiene un sentido y que tiene una responsabilidad. Sí. Tengo entendido que tú trabajas desde el tema de la diversidad también. ¿Cómo encajan estas historias en ese ámbito? Uy, es que todo se cruza en la vida, todo se cruza, porque yo desde los inicios empiezo a estudiar, qué sé yo, pero siempre he estado atravesada por los temas de la diversidad sexual, por distintas situaciones de la vida, entonces me voy cada vez entrelazando también mucho más con los temas de la diversidad, desde el activismo, participando en las organizaciones de padres, de madres con niñas trans, trabajando también por las diversidades sexuales, en la prevención del VIH, trabajé muchos años en eso, entonces está toda mi historia también profesional y de vida cruzada con estos temas. Entonces como siempre estar como en esos espacios, ¿te das cuenta? Claro. Entonces estoy muy desde la vivencia misma también involucrada en los temas de la diversidad sexual, que tienen que ver con la posibilidad de la expresión de la sexualidad, también del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí me he ido involucrando en todo eso. Sí. Oye, sí, ¿por qué dejar un libro impreso, independiente de lo que ya conversamos, pero cuáles son, dentro de esta diversidad estaba pensando los formatos, ¿no? Tú hablabas que valía todo, dejarlo en el Facebook, dejarlo en cualquier parte. Para mí sí. Sí, pero no es para todo, pero para mí ¿por qué publicar? ¿Por qué publicar? Bueno, la publicación de este libro tiene un objetivo. Que lo lea quien tiene que leerlo. Sí, válido. Que lo lea quien tiene que leerlo. Y lo otro es porque publicamos y queríamos, y creo que es importante publicar un libro porque llega a muchas personas. Y un libro, sobre todo en estos formatos que son como pequeñitos, son libros que tú puedes llevar para todas partes, que puedes leer en cualquier momento, en cualquier parte del libro. Sí. Son como el contacto con el libro, el papel también. Yo sé como de la antigua, entonces no me cuesta leer en el digital, claro, sé que ya va a ir quedando menos de los libros físicos, pero creo que hay un romanticismo y una conexión distinta con la literatura cuando tú la lees. Desde el papel mismo y lo puedes tocar, oler, guardar, abrazar, te quedas así, o lo cerrás y te quedas pensando, claro. O el olor. Tenerlo, es como tenerlo, ¿no? Físicamente. Sí. En general, cuando me han mandado fotos de este libro, del otro, cuando teníamos las ediciones, nos mandaban las fotos del libro muy cerca, claro. Como que la gente tiende, porque el contenido es muy emotivo, te lleva a esa intimidad con el libro. Perfecto. Jessica, qué gusto hablar contigo. Le recordamos a los vecinos que nos están escuchando que estamos transmitiendo a través de la 107.7, estamos con la escritora Jessica Lillo. ¿Qué proyectos se vienen? ¿Viene algo, no? ¿Se puede contar? Mira, yo soy bien media volátil, así siempre ando pensando qué hacer, pensando en proyectos y cosas, y me cuesta concretarlo porque no siempre tengo el tiempo. Sí, tengo 2 proyectos que tengo hace harto rato pendientes. Están ahí, cada vez toman como más fuerza en la mente. Me tengo que dar el tiempo para hacerlo. Uno es son 2 en realidad para contar historias. Que tienen que ver como con otra faceta de la escritura, pero ahí estoy estudiando un poco cómo ir tirando la idea ya más concreta, que es quiero hacer un cómics, con la historia también de alguien cercano. Buscando también estas formas diversas de cómo tú llegas a contar estas historias que pueden ser de repente
no sé si tan tristes ya a estas alturas de la vida, pero porque uno ya las ha resignificado, pero siempre las muertes o las lejanías, las distancias son difíciles de contar. Sí. Y también es difícil de contar una historia de alguien humanizado, haciéndolo humano y sin elevarlo a un nivel tal que nadie lo puede alcanzar. Claro. Eso es como lo que me ha dado vuelta en esta posibilidad de contar una historia a través del cómic, que es poder enraizarlo, humanizarlo, materializarlo en esta fuerza que tienen los jóvenes de entregar la vida por ideales tan profundos, tan a veces incomprendidos para esta generación nueva, claro, o para mucha gente ya distante de algunos temas. Cómo hacer que esa historia tú digas, oye, sí, comía pan con mantequilla y paté. ¡Qué rico! Sí, y era bueno para reírse. Y era bueno para los garabatos. Claro. Humanizar un joven bello, precioso, con un corazón gigante. ¿Cómo? Ahí estoy. Y ahí llevo ahí algunas cosas. Ah, bueno, entonces tendremos novedades prontamente. Ojalá que así sea. Sí. Que las venga a contar. Sí, por supuesto, quedan invitadísimas acá a participar de este querido programa. Buenos días, América. Oye, Jessica, te agradezco un montón haberte dado el tiempo de venir hoy día a acompañarnos. Estamos muy contentos con este capítulo 12, me parece. 12 llevamos ya, así 12. Que sí, 12 programas, así que le vamos a pedir el honor. Ay, que nos firme el libro. ¿Qué? No. ¿Qué? Sí. Ah, acá, mira, es algo inédito, tú no sabes qué va a pasar. Es inédito. A ver. Vamos a empezar a pedir y van a ser la primera que nos firmen el pendón. Sí. Ah, pero que de verdad. Oh. No, de ser la primera. Chuta, muy bien. Ya estoy súper emocionada en este espacio. No, nosotros no hemos también que estés acá, así que. Bueno, vamos. Oye, sí. Cualquier parte donde tú quieras. ¿Dónde queda? Voy a poner acá. Ya. Y se puede. O sea, sí, no va a pasar para allá. No va a pasar para allá. Muy bien. Bueno, Jessica, muchas gracias por venir hoy día. Con esto cerramos Buenos Días América y quédense porque viene la segunda temporada de Legalmente Digna con nuestra abogada feminista favorita que trae una tremenda invitada también. Así que seguimos en vivo, así que quédense y ya volvemos.